Juan Carlos Galiano Díaz va a desarrollarnos dentro de estas perspectivas multidisciplinares para abordar el estudio de la religiosidad popular, la perspectiva de la música, que ya he ido comentando el impacto, la importancia que tiene en estos momentos en las manifestaciones cofrades y que yo creo que se está dejando sentir claramente en estos momentos de la Cuaresma y cercano a la Semana Santa. Juan Carlos Galiano Díaz es graduado profesional de música y graduado en Historia y Ciencias de la Música, así como máster en Patrimonio Musical por la Universidad de Granada. Obtuvo el Premio Chía 2019 por su investigación sobre la marcha procesional, concretamente en el ámbito de Granada. Desarrolla y publica como experto en líneas de investigación sobre bandas de música en España y estudia de manera muy concreta la música procesional andaluza con diversas publicaciones. Participa en el proyecto I+D PG 2018, el código del proyecto, y en el grupo de investigación Música, Identidades e Intertextualidad, que pertenece a la Junta de Andalucía. Contratado predoctoral FPU en el Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada entre el 2018 y el 2022, ponente PAU de Artes Escénicas y actualmente, si no me equivoco, vinculado profesionalmente en el área de música, de musicología de la Universidad de Córdoba. Como siempre digo cuando tengo el honor de presentar, porque para mí es un honor, a Juan Carlos, que afortunadamente lo conozco hace un tiempo, pues sin duda alguna uno de los referentes, además jóvenes, de los estudios bandísticos, de los estudios sobre la marcha procesional y que, bueno, afortunadamente para el ámbito académico andaluz, pues muchos años por delante podremos disfrutar de su trabajo. Buenos días, ya buenas tardes, tirando a buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Francisco por haber contado conmigo para el desarrollo de esta intervención. Esta intervención en la que, bueno, Francisco me dio total libertad a la hora de desarrollarla y yo he decidido titularla La Marcha Procesional Andaluza, Horizontes de Estudio y perspectivas de investigación. Yo creo que se ha puesto de manifiesto en las intervenciones de los compañeros y compañeras que me han precedido la importancia que a nivel cultural y social está adquiriendo la música procesional y de forma más específica tanto las bandas como el repertorio que interpretan, que en este caso se ciñe a las marchas procesionales, ¿no? Y aquí me gustaría rescatar un testimonio del presidente de la Junta de Andalucía, en el que hacía alusión en su discurso de investidura como presidente de la Junta, tras las recientes elecciones, en el que hacía alusión a esta cuestión. Nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestras tradiciones son un atractivo inigualable que debemos de proteger y debemos de potenciar, ligándolo a un turismo que tiene que ser inteligente y respetuoso. El Gobierno andaluz seguirá siendo sensible a las necesidades de nuestros artistas, creadores y trabajadores de una industria con más de 25.000 empresas en Andalucía. Promoveremos la declaración de la música de Semana Santa como bien de interés cultural y continuaremos apoyando el arte sacro y el patrimonio de las hermandades de Semana Santa. Bien, de esta intervención, una cuestión interesante que podemos rescatar de cara al seminario que estamos desarrollando el día de hoy es ese interés por parte de la Junta de Andalucía de declarar la música procesional en sus diferentes manifestaciones como bien de interés cultural, ¿no? Esto, pues, lógicamente, cuando se lleve a cabo la declaración, supondrá una serie de beneficios también para nosotros como investigadores, ¿no? Bien. Sí que me gustaría bueno, hacer un breve repaso, un poquito de estado de la cuestión, de dónde venimos y qué es lo que hay
en el ámbito científico que se ha escrito, que se ha publicado sobre música profesional, ¿no? Yo creo que es fundamental que conozcamos de dónde venimos, ¿no? Y en primer lugar, me gustaría hacer mención a una serie de obras generales que, por las características de los protagonistas que abordan, hacen referencia de forma más bien indirecta a la música profesional andaluza. Bien, la primera obra que tenemos en pantalla, la Galería de Músicos Andaluces, de Francisco Cuenca Benet, constituye la primer testimonio de historiografía musical específicamente andaluza, que fue abordada por la profesora Consuelo Pérez Colodrero en su tesis doctoral, galardonada con el premio Blas Infante, y en ella se hace mención a una serie de compositores vinculados a la música profesional andaluza, pero sin embargo el género de la música profesional es abordado de forma tangencial. De hecho, por ejemplo, recuerdo una cita en la entrada de Vicente Gómez Zarzuela, donde haciendo referencia a la marcha Virgen del Valle, se especifica que tiene una marcha que se interpreta en todas las procesiones de la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Así se hace referencia en esta obra a Virgen del Valle, ¿no? Pero ya sí que aparece esta referencia a la marcha procesional en esta obra de Francisco Cuenca Benet. Bien, ya en el año 76 Antonio Martín Moreno publicó el Manual de Referencia Historia de la Música Andaluza, donde también se vuelven a hacer referencia a protagonistas de la marcha procesional andaluza, como es el caso, por ejemplo, de Manuel Fondeanta o Manuel López Farfán, pero si bien se obvia su labor profesional, sino se hace referencia a otras obras de estos compositores. La siguiente obra de referencia es el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, editado por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, la EGAE, en el 99, donde vamos a encontrar algunas entradas referentes a compositores vinculados a la música profesional de diferentes puntos de la geografía andaluza, como Antonio de la Cruz, Victoriano García Alonso, el propio ya citado Manuel López Farfán y Manuel Fondeanta, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, no hay una entrada que haga referencia al término música procesional o marcha de procesión, como sí lo hay hacia otros términos como zarzuela, ópera u otros géneros más identitarios de la cultura española, como puede ser el cuplé o el paso doble, ¿no? Bien, la última obra de referencia general que quisiera abordar aquí es la más reciente, el Diccionario Biográfico de Músicos Mayores. Cuando hablamos de músicos mayores nos estamos haciendo referencia a directores de bandas militares, ¿no? Entre 1800 y 1932, porque bueno, las bandas militares han tenido un gran peso en el devenir de la marcha procesional andaluza, ¿no? Y aquí Abel Moreno lo que hace es una breve reseña de todos estos músicos mayores que formaron parte del ejército entre las fechas que aparecen en pantalla y una breve catalogación de su obra en la que en algunas ocasiones se cita la música procesional. Bien, entrando un poquito ya en obras específicas de música profesional, sí que me gustaría mencionar las tres que tenemos en pantalla. He de decir que fundamentalmente las aproximaciones que se han hecho a la música profesional andaluza han sido desde un ámbito divulgativo, pseudocientífico, y en los últimos años ya sí que van surgiendo una serie de estudios que nacen desde el ámbito académico con una perspectiva científica, ¿no? Una obra que causó un punto de inflexión en la historiografía sobre la marcha profesional andaluza es la primera que ven en pantalla, de Manuel Carmona Rodríguez, Un siglo de música profesional en Sevilla y Andalucía. Si bien es una monografía divulgativa, su valía es incuestionable porque aborda muchas cuestiones que hasta la fecha no habían sido tratadas y bueno, es un primer testimonio que tenemos para acercarnos a la música profesional. La segunda de ellas, La forma marcha de Francisco Javier Gutiérrez Juan, lo que hace es analizar desde un punto de vista formal y armónico los diferentes tipos de marcha
que conforman el repertorio de una banda de música, no solamente la marcha procesional, sino otros tipos de marcha, como puede ser la marcha de moros y cristianos, el paso doble, la marcha militar, etcétera. Pero aquí sí que es cierto que se trata de una monografía de carácter analítico, ¿no? Y por último, esta monografía de José Manuel Castroviejo, de banda y repertorio en la música procesional en Sevilla desde el siglo XIX, que lo que aborda es un repaso por los acompañamientos musicales en la hermandad y cofradía sevillana. Así mismo, también lo que realiza es una aproximación a qué tipo de repertorio interpretaban estas bandas. También, bueno, podríamos añadir aquí una monografía también divulgativa de Jorge de la Chica sobre la música procesional en Granada. Bien, ya si nos centramos en protagonistas concretos, tenemos la primera monografía, que hay una errata en la diapositiva, de Manuel Carmona Rodríguez, sobre la familia Fon y Manuel López Farfán en el Recuerdo Eterno de Sevilla. Es una monografía publicada en la década de los 80, que bueno, realiza un recorrido divulgativo tanto por los diferentes miembros de la familia Fon, desde José Fon Marimón a los hermanos Manuel y José Fon de Anta, hasta López Farfán, desde un punto de vista, como ya decía, divulgativo. Y sí que supone, bajo mi punto de vista, un punto de inflexión, la segunda que ven en pantalla, Farfanería, de José Manuel Castroviejo y José Ignacio Cansino, donde sí que se aborda ya desde un punto de vista la vida y obra de Manuel López Farfán, que como saben es uno de los revolucionarios del género de la marcha procesional, y que en este año, en 2025, se cumple el centenario de tres célebres composiciones suyas, como son La Estrella Sublime, que marcaría un punto y aparte en la composición de marchas procesionales para banda de música, La Esperanza de Triana y El Dulce Nombre. Y la última monografía también de carácter científico que tuve el placer de realizar, en la que ven en pantalla, Antonio de la Cruz, que es de la marcha procesional granadina en el último tercio del siglo XIX, que fue publicada en el marco del proyecto que ya se ha mencionado con anterioridad, Análisis de las fuentes para el estudio de las realidades patrimoniales en torno a la piedad cofrade en Granada. Bien. Centrándonos ya, abriendo el abanico, extrapolando la música procesional a la musicología, en general debemos decir que tanto las bandas de música como los coros han sido frecuentemente ignorados por la musicología española, y 2016 supuso un punto de inflexión porque se constituyó en el marco de la Sociedad Española de Musicología una comisión de trabajo sobre bandas de música. Esta comisión realizó un congreso en el año 2017 y bueno, a partir de este congreso surgió la monografía que ven en pantalla, Bandas de música, contextos interpretativos y repertorios, y se aborda las bandas de música desde un punto de vista global, en España fundamentalmente y en el contexto latinoamericano. Y bueno, tuve la suerte de realizar por encargo este capítulo, los inicios de la marcha procesional en la Semana Santa Andaluza, una revisión histórica. Luego también, centrándonos en trabajos doctorales, próximamente va a ser defendida la tesis doctoral que ven en pantalla, que he tenido la oportunidad de realizar, La marcha procesional en Andalucía, creación, edición y circulación de un género, que constituye pues, el primer trabajo doctoral sobre música procesional en Andalucía. Se han realizado en otras universidades, como por ejemplo en el caso de Valladolid, un trabajo sobre la música procesional en Valladolid que realizó la profesora María José Valle del Pozo, pero en Andalucía hasta la fecha no se ha realizado ninguna tesis doctoral sobre esta cuestión. Y por último, y no menos importante, quisiera comentar aquí la oportunidad que nos ofrecen las llamadas humanidades digitales, ¿no? Para el estudio de la música procesional, en este caso, creo que es fundamental la plataforma Patrimonio Musical, que si bien nace desde un punto de vista divulgativo, de transferencia del conocimiento, constituye una fuente inagotable a la hora de estudiar la música profesional andaluza. Bien, ¿qué entendemos por música profesional? Pues todo aquel patrimonio musical vinculado a
nuestra Semana Santa andaluza. ¿Qué predominio nos encontramos en nuestra Semana Santa andaluza? Por un lado, bueno, marchas procesionales y saetas, hablando desde un punto de vista global. Luego, lógicamente, cada municipio tiene su idiosincrasia y, como comenta en alguna de sus publicaciones el profesor Isidoro Moreno, no podemos hablar de que haya una Semana Santa andaluza en singular, sino Semanas Santas andaluzas de manera plural. Podemos mencionar que la música procesional se ha convertido en un elemento identitario de lo andaluz que se ha gestado en la religiosidad popular y que en la actualidad tiene una gran recepción por parte del público, no solo nacional, sino también a nivel internacional. Bien, dentro de la música procesional podemos establecer dos grandes bloques. Por un lado, la música vocal y por otro lado, la música instrumental. Yo en mi caso me centro en la música instrumental y más concretamente en las marchas de procesión, ¿vale? Bueno, la música vocal, por supuesto, la saeta, digamos que es el subgénero más predominante, pero nos encontramos desde Stabat Mater, Misereres, Pregones de la Pasión, etcétera, etcétera. Cuando hacemos referencia ya a la música procesional instrumental, debemos de establecer dos grandes tipos. Por un lado, las marchas procesionales, cuya estructura, en el caso de la banda de música, es la que tenéis en pantalla. Y por otro lado, la música de capilla. ¿De acuerdo? Si esto lo trasladamos a qué tipo de formaciones musicales se dan cita, hablando en rasgos generales, en esta Semana Santa andaluza, aparecen las denominaciones que tenéis en pantalla. Música de capilla, agrupación musical, bueno, bandas montadas que ya están extintas, pero que sí que han tenido cierto recorrido en nuestra Semana Santa a lo largo del siglo XX. La última extinta fue el escuadrón, la banda montada de la Hermandad de la Paz de Sevilla, que desde la década de 2010 dejó de procesionar, bandas de cornetas y tambores y por último las bandas de música, ¿no? Y en esta plantilla que tiene en pantalla se puede observar, bueno, pues qué tipo de instrumentos conforman estas formaciones, cuál es su origen y qué función tienen en el desfile procesional. Por ejemplo, en el caso de las bandas de cornetas y tambores en las agrupaciones musicales, en principio, la diferencia a nivel organológico estaba muy clara, ya que bueno, las bandas de cornetas y tambores solamente incorporaban cornetas y tambores, mientras que las agrupaciones musicales tenían otros instrumentos de viento metal, pero en la actualidad, desde hace bueno, una década prácticamente, las bandas de cornetas y tambores también incorporan otros instrumentos de viento metal y ya prácticamente la diferencia reside en que no incorpora en su plantilla ni platillos ni cajas rollas. Bien, avanzando en esta cuestión, si hablamos de marchas profesionales debemos hacer mención a cuando llegan las bandas a los desfiles procesionales andaluces. Y esta llegada se estandariza en cierta medida a mediados del siglo XIX por una serie de factores que voy a pasar a comentar a continuación. A mediados del siglo XIX se produce una expansión de la música para banda en España por diferentes factores. Se multiplican las bandas militares, surgen las primeras bandas municipales, también, bueno, debido a las desamortizaciones, se traslada la enseñanza del ámbito eclesiástico al ámbito laico, se educa la banda, la clase obrera a través de una serie de bandas de música, nos vamos a encontrar pues, bandas en los hospicios provinciales, por ejemplo, y también a nivel ya exclusivamente musical nos vamos a tener en cuenta una serie de innovaciones industriales que surgen en los instrumentos. Pues, por ejemplo, se crea el sistema de válvulas y llaves. En los instrumentos de viento metal, por ejemplo, la trompeta se incorpora este sistema de pistones y aparece también la familia del saxofón. Todo esto va a contribuir a que la música para banda en España se expanda. ¿Qué ocurre? Que comienza a componerse y a editarse repertorio para banda en este periodo y uno de los géneros que se va a editar en este periodo, lógicamente, va a ser la marcha de procesión porque las bandas van a comenzar
a formar parte de los desfiles procesionales de la Semana Santa andaluza, ¿no? Aquí tendríamos ese origen de la llegada de las bandas a los desfiles procesionales andaluces. Bien. Hemos hecho referencia a, la marcha procesional vinculada a la religiosidad popular, pero en la actualidad nos encontramos que la marcha procesional está trascendiendo los límites de la Semana Santa andaluza. Y aquí sí que me gustaría explicar muy brevemente un modelo de análisis semiológico que empleamos en el ámbito de la musicología para acercarnos a este fenómeno, ¿no? Que es el modelo de análisis tripartito propuesto por Jean Janatier. Este modelo, para acercarnos a una obra, establece tres niveles. Por un lado, el nivel poético, los procesos de creación de la obra; el nivel neutro, que sería la obra en sí misma, un análisis atendiendo única y exclusivamente a parámetros musicales como son la armonía, la textura, la plantilla, la melodía, etcétera, etcétera; y un nivel estésico que se basa en la recepción de la obra por parte de los oyentes. Si nos centramos en este último nivel, en este nivel estésico, nos encontramos que en la actualidad la música procesional, la marcha de procesión, ha traspasado la frontera de la Semana Santa andaluza. Y aquí tenemos algunos ejemplos que hacen mención a ello, ¿no? Desde el rockero sevillano Silvio Fernández Melgarejo, que lo tienen en pantalla, quien introducía citas, alusiones, parodias a la música procesional en su obra. Una de las canciones más populares en la que realiza esta cuestión es Rezaré, que es una versión a su vez del Stand By Me, o La Pura Concepción, donde incorpora la marcha Virgen de las Aguas de Santiago Ramos en ritmo de swing. Otro ejemplo lo encontramos en Pepi Lucibón y otra chica del montón de Pedro Almodóvar, donde incorpora una marcha procesional, en este caso la adaptación de la ópera Ione en un fragmento de esta película. A la Triste, ya película más reciente, dirigida por Agustín Díaz Llanes, donde, si han visto la película La Triste, al final de la misma suena de manera extradigética La Madrugada de Abel Moreno. Cuando yo, hice un trabajo de investigación sobre esta cuestión, porque se incorporó La Madrugada a esta película, yo le comenté a Agustín Díaz Llanes que, porque había decidido incorporar una marcha de procesión en una escena en la que el compositor había creado una música específica para esa escena, y él me comentó que para él no había nada como una marcha de procesión que reflejase la identidad española fuera de nuestra frontera, ¿no? Entonces estamos aquí ya haciendo mención a cómo lo andaluz popular se convierte en elemento identitario de lo nacional, ¿no? Bien, también el ámbito de los videojuegos. No sé si conocen el videojuego Blasphemous, donde se incorpora como parte de la banda sonora de este videojuego elementos de la música procesional andaluza. Y he dejado para lo último, el ámbito de las músicas populares urbanas y el ámbito de la publicidad, ¿no? Me gustaría que viésemos este fragmento. This is not an ad. It's a warning. I know a place that will break you into 1,000 pieces, that will enter through those cracks and will stay and live in you. Run. Run. No, better stay in Manhattan. Get an apartment in Berlin. Stay away from them. Stay away from Lorca, Paco, and Picasso. Don't ask about Lola. Don't listen to the poets who have been here. Ay, Caballo Grande. Ay, Lord Nieve. Ay, ay! But, in spite of everything, it occurs to you to visit Andalusia. Don't say I didn't warn you. Be careful of the Andalusian crush.
Bien, estamos aquí ante el spot publicitario lanzado por la Junta de Andalucía en el año 2023, Andalusian Crash, donde, bueno, se identifica como ese crash que tiene un espectador al acudir a Andalucía, que se hace alusión a importantes personalidades andaluzas como Lola Flores, Pablo Picasso, Federico García Lorca, etcétera, y el elemento sonoro que suena en esta ocasión, en este anuncio, es la marcha procesional Eternidad de Sergio Larrinaga Soler y Manuel Jesús Martín, Guerrero Martín, interpretada por la banda de Rosario de Cádiz, ¿no? Debemos fijarnos cómo se identifica Andalucía con la marcha de procesión en un anuncio que yo estoy seguro que si se hubiese realizado hace 10 años, el elemento sonoro que se incorporaría sería el flamenco y no una marcha de procesión. Entonces, en este anuncio, tanto en esta primera versión como en la segunda, que se lanzó en noviembre de 2024, nos vamos a encontrar la marcha procesional como elemento sonoro identitario de la cultura andaluza. Y otro ejemplo donde la marcha trasciende su contexto original es este que vamos a escuchar. Lo que hemos escuchado en el ejemplo anterior es como la apertura de los conciertos de la pasada gira de C. Tangana, en este caso, bueno, en un concierto celebrado en la Plaza de España, en Sevilla. La música procesional ha llegado al ámbito de las músicas populares y nos vamos a encontrar numerosos artistas como el propio C. Tangana en la canción Demasiadas Mujeres o el grupo Califato 3x4 o incluso el granadino Saico, que van a incorporar elementos de la marcha procesional a algunas de sus canciones, ¿no? Aquí estamos viendo cómo la música profesional se está acercando a un público, en este caso juvenil. Bien, ya estoy llegando al final de mi intervención y sí que me gustaría comentar algunas dificultades, algunos problemas que, bueno, a nivel particular me he encontrado a la hora de realizar mi investigación sobre la música procesional andaluza en diferentes términos, ¿no? En primer lugar, la falta de conciencia de la música como patrimonio en hermandades y cofradías, ¿vale? Sí que a nivel artístico tenemos, o las hermandades tienen conciencia de la importancia de su patrimonio, pero la música, al ser algo intangible que no se puede tocar más allá de la partitura, no es tenida en cuenta como patrimonio. De hecho, nos hemos encontrado numerosos casos donde en los archivos de hermandad y cofradías no hay absolutamente nada de patrimonio musical. Por otro lado, la dificultad para acceder a los archivos de algunas bandas de música, ¿no? Lo que Federico Oriola denomina el síndrome de Gollum, aludiendo a ese personaje tolkieniano del Señor de los Anillos, donde considera las partituras como si fuese el anillo de esta saga, un tesoro al que no puede acceder nadie porque parece que me lo va a quitar, ¿no? También la escasa o nula conservación de material en los archivos de las bandas militares que en numerosas ocasiones han sido destruidos y como la música eran papeles antiguos que no servían para nada, pues se han deshecho de este material. Por supuesto que las bandas de música y su repertorio ha sido una cuestión menor en los estudios musicológicos, ya no solo la marcha procesional, sino otros géneros, como incluso el pasodoble, donde tampoco nos encontramos estudios que se acerquen a esta cuestión. Lógicamente, la pluralidad de la música en la Semana Santa andaluza hace difícil construir una visión global de conjunto, máxime cuando no hay estudios científicos que aborden de manera particular esta cuestión, ¿no? Un poco lo que ha comentado Francisco en la intervención anterior, ¿no? Y por último, la animadversión que ciertas instituciones y espacios académicos vinculados con lo musical han profesado a la música profesional, imagino que por tener un componente religioso, pero fijémonos que la música profesional va
más allá de lo religioso, en estos casos también que hemos comentado. Ya por último, como retos futuros, horizontes de estudio, comentar que falta mucho trabajo por realizar. Falta, por ejemplo, la realización de biografía, inventario y catalogación de importantes músicos en el devenir del género de la marcha procesional, desde Manuel Fondeanta, Pedro Gámez La Serna, Pedro Morales, etcétera, etcétera. También de historia de las instituciones, de bandas vinculadas a la música procesional que han tenido una gran importancia en esta cuestión. Por supuesto, el papel de la mujer en la música procesional, no solo en la composición, que nos encontramos mujeres compositoras de marchas procesionales desde finales del siglo XIX, sino también desde otros papeles como puede ser la dirección musical o la interpretación. El análisis musical para establecer la evolución del género, estudios que aborden la música procesional desde la perspectiva del paisaje sonoro y la musicología urbana. Por supuesto, también llevar a cabo una transferencia del conocimiento y divulgación científica y bueno, que el tratamiento que en ocasiones se le da a la música profesional en algunos medios de comunicación es más cercano a la prensa rosa incluso que a la ciencia. Estudios organológicos. Tenemos un instrumento muy identitario de la cultura andaluza y de la marcha profesional como es la corneta, que merecería incluso, ¿por qué no?, ser incorporado a los planes de estudios de nuestros conservatorios. Como comentaba, estudiar desde la música profesional desde una perspectiva microhistórica para establecer un contexto global o local, abordar las redes, intercambio y exportación de la marcha profesional andaluza incluso a otros países, recuperar, editar y grabar nuestro patrimonio musical que en la actualidad se encuentra perdido. Por supuesto, seguir ahondando en esos procesos de resignificación que adquiere la música profesional andaluza. Y por último, instar a que la música profesional tenga una mayor presencia en el ámbito educativo, desde la educación primaria, secundaria, bachillerato, hasta en otros contextos musicales más específicos, como pueden ser los conservatorios o el propio grado en Historia y Ciencias de la Música que se cursa en la Universidad de Granada. Así que, sin más dilación, quiero finalizar con esta frase de Luis Sepúlveda: tenemos que conocer el pasado para comprender el presente e imaginar el futuro. Muchas gracias por vuestra atención.